Un saludo de paz y bien para todos. ¿Cuál debería ser nuestra actitud cuando vemos que una persona que está a nuestro lado está haciendo algo que consideramos incorrecto? Hay distintas actitudes, distintas reacciones frente a esta misma realidad. En el Evangelio que escuchamos en este 23º domingo del tiempo ordinario, el Señor nos propone un camino que podemos contrastar con todas las distintas posiciones que normalmente tomamos. Las personas suelen tomar dos actitudes opuestas, contrarias, cuando ven que hay una persona que está haciendo algo que no está bien. La primera, la más usual seguramente, la actitud de aquellos que empiezan a considerar que tienen una moral más alta que la de la persona que está fallando y empiezan a hablar de ella muchas veces a sus espaldas. Hay algunas veces que lo hacen de frente, pero siempre con la certeza de tener la autoridad para decretar que el otro está haciendo mal y que, por tanto, ya se puede calificar y considerar como alguien malo e indigno. Normalmente a esto lo llamamos juzgar. El juzgar es el discernimiento de la suerte de una persona, de la cualidad de una persona. E incluso encontramos cristianos con la capacidad de no solamente calificar a esta persona como mala, o como persona inicua, o como pecadora, sino que se decreta de una vez el infierno para ella. Recuerdo muy bien algunos cristianos que han dicho, las personas que hacen esto o esto, ¡pum!, al infierno. Es una opción. La opción de juzgar que se manifiesta en actitudes como el chisme, la crítica, la segregación, el señalamiento, la etiqueta. Esa es una de las actitudes. En el otro extremo tenemos la absoluta indiferencia. Bajo un lema que podría ser bastante malinterpretado, ¿quién soy yo para juzgar? Nos desinteresamos por completo de la suerte del hermano y de la vida del hermano. Allá él es libre. La constitución política de nuestro país le da la libertad de hacer lo que quiera. Yo no tengo por qué meterme en la vida de los demás. Cada uno con sus cosas. Si se quiere equivocar, si se quiere envenenar, es problema suyo. A mí, que me esculquen. Es la segunda actitud. Una actitud de absoluta indiferencia frente a la vida del otro y al destino del otro y a lo que le pueda ocurrir. ¿En qué se parecen estas dos actitudes absolutamente contrarias? El que juzga y decreta que esa persona ya es mala por sí misma y que no tiene ni siquiera la posibilidad de cambiar, o que solamente es buena si hace lo que a mí me parece, o la indiferencia absoluta en la que yo no me preocupo por lo que el otro haga, en que ambas son actitudes en las que no existe el amor. Por una parte, quien condena, juzga, etiqueta y habla a espaldas de su hermano no está amándolo. Francisco de Asís, en una serie de admoniciones que hacía a sus hermanos, decía: feliz es el siervo que no dice a espaldas de su hermano nada que no sea capaz de decir delante de él con caridad. Este debería ser un principio fundamental en el actuar cristiano. No decir nada a espaldas del hermano que no se sea capaz de decir delante de él con caridad. También quien es indiferente y se despreocupa por el bienestar de su hermano no está manifestando amor. En el libro de Ezequiel, el profeta nos cuenta cómo el Señor le dijo: te constituyo centinela para la casa de Israel. Si yo digo al malvado, tú morirás, y tú no le adviertes, él morirá por su pecado, pero la sangre la cobraré de ti. Es decir, la persona que teme a Dios tiene una responsabilidad divina de advertir a su hermano del peligro de muerte. Y esto lo hace motivado por el amor, necesariamente. Jesús, en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, nos habla de un camino distinto, un camino que está constituido por pasos, que es lo que cualquier cristiano debería hacer cuando ve que su hermano está haciendo algo que lo va a llevar a la muerte. Primero, si tu hermano comete un error, ve y habla con él a solas. Pasamos por alto muchísimas veces este punto. Lo pasamos por miedo, porque creemos que el otro va a reaccionar mal. Lo pasamos por despreocupación, lo pasamos porque no sabemos cómo hacerlo. Sin embargo, es el primer paso fundamental, el acercarse y hablar con el otro. ¿Cuál es la única forma en la que yo puedo acercarme a la vida del otro sin
ofenderlo y sin despertar su rabia. Hacerlo con humildad. Cuando yo voy reclamando, atacando, denunciando, señalando a la falta del otro, con orgullo y con prepotencia, obviamente el otro va a reaccionar defendiéndose. Es natural que cuando una persona viene a atacarme yo me defienda. Sin embargo, cuando uno se viste con las armas de la humildad y de la mansedumbre, cuando yo voy movido por el amor y con un corazón humilde le digo: querido hermano, querida hermana, querido amigo, quiero decirte esto que estoy viendo, y decirlo desde el corazón. Es posible, según Jesús, que ganemos al hermano, porque siempre que hacemos este ejercicio, el principal objetivo es ganar al hermano. Son las palabras del mismo Señor: si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Que podamos nosotros ganar al hermano desde la humildad, no con armas. Solamente el arma de la humildad es la única que nos puede permitir llegar a esta victoria en el corazón de nuestro hermano. Pero atención, hay aquí una forma distinta en la que podemos fallar cuando nos dirigimos a nuestro hermano, porque es verdad que yo puedo ir a hablar con él a solas, pero a imponer mi verdad sobre la del otro sin escuchar ni siquiera por qué está actuando como está actuando, qué lo ha motivado a realizar esas acciones. Cuando mi objetivo no es ganar el corazón de mi hermano, no es que él pueda vivir plenamente su vida, sino tener la razón. Cuando yo no quiero ganar su corazón, sino ganar yo en mi batalla, ahí lo he destruido todo. Porque no se trata de imponer mi verdad sobre el otro, no se trata de controlar al otro y convertirlo en una imagen y semejanza de lo que yo pienso. Entonces hemos visto al principio dos posibles signos de desamor, que es el juicio y la indiferencia. Aquí nos encontramos con un tercer signo de desamor, que es la imposición de nuestra verdad al otro sin caridad. Solamente cuando lo hacemos con humildad y caridad, estamos avanzando por la senda del amor hacia el hermano. Ahora bien, es posible que no nos haga caso. Jesús lo tomó en consideración. Si no te hace caso, recurre a las personas maduras que te puedan ayudar, a los hermanos de la iglesia, a la comunidad misma. Es decir, busca recursos, no te quedes allí, no te laves las manos en el momento en el que el hermano no logre verlo. Haz todo lo posible por ayudarle. Es posible, de todas formas, que ni siquiera así haga caso, ni a mí, ni a la razón, ni a la comunidad, a nadie. Jesús consideró también esta opción y la dejó como el último paso. Y aquí podríamos cometer, si no lo entendemos bien, un último error en el camino del desamor. Jesús dice: si no te hace caso, entonces trátalo como un pagano o un recaudador de impuestos. Hace muchos años conocí a alguien que interpretaba este texto diciendo lo siguiente: si no hace caso, debo tratarlo como alguien pecador a quien no le hablo. Es decir, que el último paso, cuando alguien no quiere hacer caso a aquello que el Señor le está llamando, es rechazarlo por completo e incluso quitarle el saludo, porque a los paganos no se les habla. Absoluto error. Ese último juicio le corresponde únicamente a Dios, no a ningún ser humano. Entonces, ¿qué significa tratarlo como pagano? Tratarlo como recaudador de impuestos. Puedes tratarlo como Jesús trató a los paganos, tratarlos como Jesús trató a los recaudadores de impuestos. Es decir, a pesar de su condición lejana de Dios, seguir amándolos. Cuando leemos en el Evangelio el trato que Jesús tuvo con algunos paganos, es decir, con la sirofenicia y con el centurión, aquel que tenía un criado enfermo, leemos que Jesús los trató con benevolencia cuando tuvieron necesidad y no les exigió nada más. No encontramos la exigencia que Jesús le hace a la adúltera, que es una mujer judía, de vete y no peques más, o al paralítico. No, encontramos simplemente que Jesús les dice: muy bien, que se haga como desean. No sabemos cuál fue el futuro de aquellas personas paganas a las que Jesús trató con benevolencia, a las que les realizó milagros, pero los milagros que les realizó, aún habiendo ellos manifestado fe en el poder de Jesús, no fue precisamente porque ellos hubiesen abandonado sus prácticas paganas. Ellos eran paganos y vivían en un mundo pagano, y aún así Jesús los trató con bondad, sin exigirles que se hicieran judíos o que fueran sus seguidores. Los trató con misericordia, y así se trata a los paganos, en la esperanza que esa misericordia y ese amor finalmente obra el milagro de su conversión. ¿Qué ocurrió al final con el centurión y con la sirofenicia? El Evangelio no nos lo cuenta, no sabemos. Es muy posible que se hayan hecho cristianos, no por exigencia de Jesús, sino por
agradecimiento con aquel que les manifestó amor sin exigirles, ¿no? Porque es el amor lo que impela, porque es al final el amor la respuesta a un amor más grande. De tal manera que aun cuando un hermano nuestro se niegue por completo a acogernos, en la terquedad que es propia de Dios, debemos seguir amándolo, no como complicidad con el pecado. De hecho, ya hicimos todos los pasos para dejar muy en claro que no estamos de acuerdo con él. Sin embargo, con la manifestación de un amor como el de Dios, que a pesar del pecado continúa amando porque nunca pierde la esperanza de que el otro se convierta y vuelva a él. ¿Cómo debemos entonces tratar a nuestro hermano cuando comete algo que está en contra de su propia vida y en contra de la ley de Dios? Ciertamente no con juicio, que solo le corresponde al Señor. Ciertamente no con la indiferencia de no nos importa. Tampoco como quien quiere imponer la verdad sobre el otro, ni como quien rechaza al otro porque no se merece nuestro saludo. Nuestro trato debe ser un trato de humildad, capaz de llegar al corazón del otro para ganarlo, un trato de verdad porque no ocultamos lo que pensamos y porque no podemos ser cómplices con el pecado, un trato de amor porque nuestro principal interés es la salvación del corazón del otro, que el hermano llegue a reconocer su error y llegue a acoger lo que Dios quiere para él. Buen domingo para todos. Paz y bien.